Buenas noches, ¿cómo están todos? Ok, me alegra ver rostros nuevos por acá, que Dios los bendiga, bienvenidos. Eh, bueno, seguimos en el estudio del libro de Mateo. Hace 8 días estuvimos tocando los versículos del capítulo 19 del 1 al 12. No los pudimos acabar, nos quedamos como en la mitad. Vamos a leerlo de nuevo. Dice la palabra, Mateo 19, 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vino: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, entonces nos quedamos y vamos en el versículo 5, iniciamos el versículo 6. Dice que así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahí vamos. Y podemos darnos cuenta que en esta época los matrimonios que honran a Dios andan algo escasos. Ya que el hombre, al igual que los rabinos de los que hablábamos en la clase pasada, hablamos de dos rabinos. El que recuerde los nombres de los rabinos y el contexto en el que los hablamos, le doy una Biblia. Ya que el hombre, al igual que los rabinos de los que habíamos hablado en la clase pasada, han querido hacer las cosas a su manera. La propuesta que nos lleva a fallarle a Dios, las cosas que hace el hombre y que lo deshonran. ¿A quién deshonran? A Dios, ¿no? Llevan al mundo hacia una muerte inminente, llevan a todas las personas hacia vivir una eternidad sin Dios, alejados de la verdad, alejados de lo correcto, llevando el mundo por el camino ancho. Cuando Dios creó el matrimonio, lo hizo creando a un hombre y a una mujer, dice Jesús. Dice en el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Señor, hoy ponemos la palabra en tus manos. Padre, y te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras faltas, por todo lo que hacemos que te ofende, Señor, lo que nos aleja de tu hermosa presencia. Te clamamos, Señor, porque seas tú guiándonos y ayudándonos a hacer bendición para este mundo, Padre.
Porque no se vale ser bendición para mí mismo, Señor, se vale ser bendición para los otros, para el que está al pie mío, para mi esposa, para mis hijos. Se vale ser bendición para mis amigos, para los que no son mis amigos. Se vale ser bendición aún para mis enemigos, Señor glorioso. Por eso hoy, Padre, ponemos nuestros corazones y te pedimos que seas tú en medio de esta charla, tocando nuestros corazones, disponiendo nuestro corazón, y que hoy no nos vayamos, Señor, con el corazón vacío, sino que prestemos atención como sabios a tu palabra, para poder ser guiados por tu hermoso Espíritu Santo, Señor, para ser transformados y renovados en nuestro entendimiento, para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El matrimonio fue instituido por Dios y es la base de la sociedad. El matrimonio correcto es entre un hombre y una mujer. Y ese matrimonio es honroso para Dios porque fue creado por Él. Si para un hombre hay un momento de bendición de parte de Dios, es cuando una mujer bendice su vida, cuando Dios pone una mujer que bendice su vida. Por lo tanto, en forma de corresponder a Dios, debemos amar y proteger a esa persona con la cual Dios nos bendice. Para la mujer es igual. Si Dios le dio un hombre que bendice su vida, pues debe honrar y respetar a su marido. De esa forma fluye el amor, dándose el uno al otro, respetándose el uno al otro, confiando el uno en el otro, por lo cual dice Jesús que lo que unió Dios no lo separe el hombre. Podemos notar en este estudio que estamos tomando que a los fariseos estaban acostumbrados al pecado, ya que para ellos era más fácil aceptar las enseñanzas laxas que permitían que cualquier simple motivo permitiera dar carta de divorcio. Pero Jesús los lleva directamente a la Escritura. Hace 8 días yo a los rabinos, para que no se me vayan porque en esa época habían dos corrientes intelectuales. En esa época, cuando pasó eso con Jesús, habían 2 rabinos que eran los que lideraban al pueblo judío. Y uno se apegaba mucho a la palabra, pero el otro, por ejemplo, tenía, como les decía hace 8 días, él decía que por cualquier cosa le podían dar carta de divorcio a la mujer. Entonces decía, si quemó su desayuno, él tenía entre sus mandamientos, puede darle carta de divorcio. ¿Se imaginan eso cómo sería en esa época? Fácil divorciarse. Pero no, Jesús los centra en la palabra y vamos a ir a Génesis 1, 27 al 28, Nueva Biblia de las Américas, que dice así. Me dicen cuando lo tengan, digan amén. Génesis 1, 27 al 28. Dice la palabra. Dios creó a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Suena diferente a lo que dicen ahora, ¿no? No tengan niños porque el mundo no hay donde ponerlos. Yo he visto mujeres llorando porque, no, es que no cabemos en el mundo. No cabe, a los chicos en Europa les enseñan mucho eso. Y es muy diferente a lo que dice Dios. Y miren lo que dice Génesis 2, 24, en Nueva Versión de las Américas. Dice la palabra. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Las personas a las que le hicieron la pregunta a Dios eran personas estudiosas en esa época. Eran fariseos, eran líderes espirituales de su pueblo. Porque ellos preferían enfatizar en la posibilidad del divorcio. Creo que eso nos muestra el corazón que tenían ellos.
y la maldad como en la que vivían, porque siempre andaban pendientes de cómo me divorcio de mi esposa, cómo la dejo a un lado. Y esa fue una pregunta para tentar a Jesús. Pero dicen y se van a ese mandamiento, ellos le responden a Jesús, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Eso es lo que dice en el versículo 7 de Mateo 19. Les quiero leer lo que dice esa palabra, está en Deuteronomio 24 del 1 al 4. Del 1 al 4. Dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da por heredad. Ellos preferían ver la posibilidad de divorciarse. Ellos preferían escuchar las voces de los hombres antes que la voz de Dios. ¿Por qué preferían escuchar las voces de los hombres? Y generalmente nos preferimos escuchar las voces de personas que nos dan consejos equivocados. Ay, ¿qué hago, amiga? Es que me quiero divorciar. No, pues divórciate, eso es lo mejor. Si te divorcias vas a ser libre y puedes hacer lo que quieras. Voces equivocadas. Muchas veces nos hacen pensar que compramos la mano de Dios. Ofrenda por tu milagro. Tú tienes un milagro que pedir. Y yo sé que tú estás orando por tus familiares. Claro, estamos orando por nuestros familiares todos. Sabemos que estás orando por tus finanzas. Ofrenda y da tanta plata para que Dios... Y preferimos escuchar eso a la verdadera voz de Dios. ¿Sí han notado eso en los últimos tiempos? Hemos escuchado en iglesias que dicen eso y uno prende el televisor para ver el culto porque no alcanzamos a ir y vemos el culto de otra iglesia y están diciendo cosas como esas: pacta, ofrenda, diezma. Y a pastores ordenándole a Dios lo que tiene que hacer. Y eso es lo que están haciendo. Ellos prefieren escuchar la voz de los hombres a escuchar la voz de Dios. Pero miren lo que me encontré, ese pasaje me dejó así. Jesús siempre los confrontaba con la palabra. Aunque no cito esa palabra, a mí me parece, como dice el pastor Javier, muy espectacular. ¿Por qué? Porque Jesús ya les había hablado a través de profetas. Y se lo habló a través de Malaquías. ¡Wow! Yo me quedé, ¿Malaquías? Malaquías 2, 14 al 16. Nueva versión internacional. Cuando lo tengan, digan amén. Y aquí hay una respuesta para los hombres que dicen: Dios no escucha mis oraciones. Aquí está la respuesta. Versículo 14, Malaquías 2, 14 al 16. Dice la palabra: y todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Ahí están preguntando que por qué Dios no responde sus oraciones. Y dice: ¿y todavía preguntan? ¿Por qué? Pues porque el Señor actuó como testigo entre tú y tu esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo Dios un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Escuchen, Dios manda que tengamos descendencia.
Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. El hombre que aborrece y repudia a su esposa, dice el Señor Dios de Israel, cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor de los ejércitos. Así que cuídense en su espíritu y no sean infieles. Más claro no puede decir nadie. Creo que no hay una parte que no esté más clara. Y esto es dicho por el profeta Malaquías. Y esas palabras porque no la tuvieron en cuenta los rabinos. Pero démonos cuenta que Jesús siempre nos quiere mostrar lo que el Padre dice. Por eso Él dice, yo digo lo que mi Padre me dice. Yo muestro lo que el Padre me enseña. Eso nos lleva a fijarnos más en las palabras del Padre que en las palabras de los hombres. Debemos enfocarnos siempre cuando queremos hacer algo es en las palabras del Padre. El matrimonio es una institución que solo se rompe con la muerte. ¿Sabían eso? Romanos 7.2 dice así. Romanos 7.2, nueva versión de las Américas. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Romanos 7.2. Y 1 Corintios 7.39 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Córcholis, ¿no, maridos? Y eso es para las mujeres. El versículo 8 de Mateo 19 dice así. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, ¿qué? Adultera. Pero yo quiero que nos fijemos en las palabras de Moisés. En realidad Moisés no había en modo alguno fomentado el divorcio, no lo había hecho, sino que aunque no lo prohibió completamente, se había opuesto a ello, ya que si lo leemos claramente y lo entendemos, lo que dice es lo siguiente, escúchenlo en esas palabras. Maridos, piensen bien antes de repudiar a sus esposas. Recuerden que después de que hayan despedido a su esposa y ella logre ser esposa de otro, no pueden volver a tenerla, ni siquiera si el otro esposo la repudia o muere. Los fariseos le ponían otro énfasis a ese mandamiento, ellos lo miraban desde el otro punto, ellos decían, sí es válido, pero Moisés lo que les está diciendo, miren bien lo que están haciendo. Pero Jesús de nuevo nos lleva al punto de vista celestial. Dios es quien dice cómo se hacen las cosas, no se hacen como dicen los hombres. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo dice quién? Dios. Dios es el que nos dice cómo se hacen las cosas. Una cosa es decir, si no te gusta tu esposa, bueno, divórciate de ella, que es lo que ellos quieren entender. Pero otra cosa muy diferente es decir, si estás convencido de que tienes buenas razones para desechar a tu esposa, por lo menos debes proporcionarle una carta de divorcio. Además, debes considerar muy cuidadosamente lo que vas a hacer, porque si después de que te arrepientes de lo que has hecho, puede ser imposible recuperar lo que has perdido, que es lo que él quería decir. Sí, son muy diferentes el cuestionamiento que hacen los rabinos a lo que realmente quiere decir Moisés. Pero continúa en el versículo 9. Jesús dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y aquí quiero que nos enfoquemos en el punto de la infidelidad. Porque cuando se es infiel en el matrimonio es un ataque
directo al mismo vínculo. Pues ya que al llevarlo a cabo es como que está firmando el divorcio, o sea, está aprobándolo, está rompiendo lo que prometió delante de Dios. En este caso estamos hablando de la infidelidad de la mujer, que sería el único vínculo, o de lo que está hablando Jesús, que sería lo único que podría hacer que se rompiera un matrimonio. Pero, recuerden lo que Jesús nos ha enseñado en todo lo anterior, ¿no? El perdón. El perdón, porque cuando un hombre falla y él es infiel a su esposa, la esposa lo tiene que perdonar. No sería igual para la mujer. O sea, aquí Jesús dice, solo en esa constancia podría existir la posibilidad, es lo que dice Jesús, de que le dé carta de divorcio. Pero ¿no creen que es más correcto perdonar y arreglar las cosas? Y no estoy diciendo que debemos llegar a ese punto, pero, por ejemplo, alguna vez trabajé con un chico de la costa y él me contaba muy feliz cómo muchas veces le fue infiel a su esposa. Y un día, su esposa, con el corazón roto, llegó y le dijo que le había sido infiel. Y él le dejó de hablar, la trató mal, la ofendió feo. Y él vino y me contó con su orgullo más tenaz, y yo le digo, pero ¿usted no abrió la puerta? ¿Usted no fue el que abrió la puerta para que ella hiciera eso? ¿Usted cuántas veces me ha contado que le falló a ella y ella lo perdonó? Estamos hablando del perdón, hablamos del perdón muchas veces antes de eso, ¿recuerdan? Que si era el de la casa, que si era el cercano, que si era el de la iglesia, que teníamos que llevar a un confrontamiento, pero que teníamos que ir buscando su salvación, y que el perdón estaba en medio de eso, y que no teníamos que perdonar 7 veces, sino 70 veces, queriendo decir que teníamos que perdonar, que mejor dicho, que nuestro corazón debería ser un corazón perdonador. Y no estoy apoyando la infidelidad, sino es cuestionando por qué si ella lo perdonó, él por qué no la va a perdonar, ¿sí? Sin que lleguemos a ese punto, sino simplemente que debemos tener en cuenta todo lo que Jesús nos ha enseñado hasta este momento. Moisés habló de la carta de divorcio, ¿saben por qué? Porque por lo menos era como honra para ella decir, bueno, él ya no me quiere, tengo la carta. Pero creo que lo más factible es perdonar, lo que Jesús nos ha enseñado hasta acá. Y le dicen sus discípulos en el versículo 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Cuando leo esto, veo que para ellos también el divorcio era una opción y que era un tema obsesivo en el pueblo judío en ese momento. Y ahora también, ahora hay mucha gente que se casa solo para estar con la chica y pasar un rato, unos meses, para aprovecharse de eso y después ya dejar todo ahí. Es muy ofensivo que usemos a las mujeres de esa manera, hombres. Y creo que como Jesús y como Dios nos dijo desde el principio, el que se une con su esposa son una sola carne y son bendecidos por Dios. Ellos deben seguir hasta el final, salvo por caso de muerte. Así es la norma. No podemos andar por el mundo cogiendo a una y a otra y queriendo estar con una y con otra. Aún pastores en vez de hacer esa pregunta, en vez de decirse eso, miren, ¿qué vieron preguntarse ellos? ¿Qué puedo sacar para mí del matrimonio? Pregúntese usted, ¿qué puedo sacar para mí del matrimonio? Eso es lo que están diciendo ellos, pero pues, ellos debieron haber dicho, ¿cómo puede un hombre usar esa extraordinaria institución en beneficio de su esposa, de sí mismo, de los hijos que tengan, de sus semejantes y del reino de Dios?
Son diferentes, ¿cierto? O sea, en vez de decir, ¿en qué me conviene a mí? ¿Yo qué voy a sacar con eso? No, es de qué manera mi matrimonio va a bendecir las vidas de las personas. ¿De qué forma el matrimonio va a bendecir las familias que están alrededor de ustedes? ¿De qué forma el matrimonio va a bendecir a sus hijos? ¿De qué forma el matrimonio va a ser bendición para otros? Eso es lo que debemos preguntarnos como hijos de Dios. ¿Cómo van a ser bendecidas las generaciones? Cuando tú haces las cosas como Dios manda y tus hijos crecen creyendo en el matrimonio. Bueno. Ellos, mire, como los discípulos, imagínense que eran los que andaban con Jesús. Aún ellos tenían eso muy guardado en su corazón y no lograban comprender de forma completa cuál era el espíritu del amor, de servicio, de sacrificio, la misma actitud de Jesús. Jesús les está mostrando cómo es con su misma vida, ¿no? Y Jesús les dice en el versículo 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Esta maravillosa institución del matrimonio no es para todo el mundo. ¿Se han dado cuenta? Yo creo que sí, nos hemos dado cuenta que no todos pueden ir con el matrimonio. Que es un don que Dios da. Así que si usted es casado, diga, gracias Señor, porque me permitiste tener ese don. Aquí les hace entender que no hay por qué desesperarse. Porque hay mucha gente que no lo ve como la gran institución de Dios. Hay gente que en ese momento decidió transformar el matrimonio que Dios fundó en otra cosa. El otro día leía un artículo donde hablaban de ciudades en Europa que los muchachos tienen deseos de estar con a una muchacha y van y hablan con ella. Quiero estar contigo, me gustas mucho. Y entonces viven durante 3, 4 meses hasta que se cansan. Ya cuando, no, ya no quiero estar con usted, ya váyase para su casa. Y después va y busca otra. Y en eso, por ejemplo, escuchaba el otro día que en Australia a los niños los comenzaron a educar de esa manera. Y los niños crecieron creyendo que Dios no existe, pues no les hablan de Dios, entonces no conocen a Dios. Y al crecer de esa manera, ellos simplemente hacen lo que más les gusta. Lo que más les gusta al ser humano son las drogas, el dinero, el sexo. En eso han demarcado sociedades en este momento. Y en eso han dañado vidas, han dañado niños. Están educando a los niños de una forma tan equivocada que los alejan de Dios completamente al poner el sexo en sus materias de primaria. Porque hay niños que ya desde pequeños comienzan a tener vida sexual. Y nosotros como padres no nos damos cuenta. Y no nos esforzamos por enseñarles lo que dice la palabra. Y Jesús dijo en el capítulo anterior, dijo que cualquiera que hiciera que un niño de eso se perdiera, le sería mejor que se pusiera una piedra de molino al cuello y se tirara al mar. Eso decía, ¿cierto? Bueno, en el versículo 12 dice la palabra. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y Jesús les está hablando de los hombres que no tienen descendencia. Y esta sociedad se está esforzando por hacer hombres eunucos. Hombres que no quieren tener hijos. Pero lo difícil y chistoso es que se están esforzando por crear mujeres eunucos. Suena raro, ¿no? Pero hay mujeres que no quieren tener hijos. ¿Y qué dijo Dios? Procread y sojuzgad el mundo. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice la palabra. Y ahora con hombres y mujeres que no quieren tener hijos, solo quieren tener felicidad corporal. Solo quieren tener su carnecita viva y disfrutar la vida.
La designación de eunuco era una persona que no quería y no podía tener hijos o casarse. Y es exactamente lo que han querido ponerle a los niños, a los jóvenes y a las mujeres en esta época. Jesús nos habla de 3 clases de eunucos. Entonces dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino y de los cielos. Entonces el primero son los que nacieron con ese efecto con ese efecto congénito, porque no pueden tener hijos, porque no pueden procrear. Entonces ellos son eunucos naturales. Los segundos se refiere a quienes fueron castrados físicamente. Pero increíblemente, en esta época castraron a muchos jóvenes en sus pensamientos, en su forma de hacer las cosas. ¿Y saben cómo nos castran? Alejándonos de Dios. Y en eso se han esforzado mucho. ¿Por qué ves ahora hombres que parecen mujeres y que quieren parecerse a mujeres? ¿Y por qué ves mujeres que quieren parecerse a hombres? ¿Por qué permitieron que su confusión los llevara tan lejos y ahora los apoyan de esa manera para poder controlar sus vidas? Y ellos creen que están pasando la victoria, pero cuando venga el sufrimiento va a ser tenaz. El otro día escuchaba a uno de estos hombres que va en contra de este movimiento y decía que él iba a entrar a una conferencia y que cuando él iba a entrar a la conferencia llegaron las feministas y le iban a pegar. Y sucede que cuando él estaba a punto de entrar y esas feministas se le vinieron encima, ustedes saben cómo son, ¿no? O sea, escandalosas, bulliciosas, y le quieren romper las cosas a los hombres y le quieren pegar a los hombres y van con el gas pimienta. Yo vi que se lo echaron a un hombre y a un niño, se lo echaron en la cara a un hombre y a un niño que llevaban de brazos, como ya más o menos lo llevaban cargado. El señor quería pasar por el medio y les echaron a los dos gas pimienta. Bueno, y dice este hombre que él iba a entrar cuando se pararon varias personas del movimiento HIJKLNBQ y al pararse, y ellos se pararon y dijeron, no, nosotros estamos con él, nosotros lo apoyamos porque nos dimos cuenta que nos habían dañado la vida. Y esos hombres allí vestidos de mujeres defendieron a este señor porque él iba a hacer su exposición en contra de esto. Vean, ya hay hombres que se están dando cuenta que tienen que ser hombres. Así los hayan transformado genéticamente. Así se hayan esforzado por quitarles su sistema reproductivo y hacerlos eunucos a la brava. Ese es uno de los tipos de eunucos y es de lo que habla aquí. Ese es el segundo tipo de eunucos que hablamos aquí. Segunda Reyes 20:18. Nueva versión internacional, yo lo leo. Y algunos de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y miren para lo que los usaban. Esther 2:14, nueva versión internacional también. Esther 2:14. Iba al palacio por la noche y a la mañana siguiente, volvía a un segundo harén bajo el cuidado de Sasgas, el eunuco encargado de las concubinas del rey. Y no volvía a presentarse ante el rey a no ser que él la deseara y la mandara llamar. Los eunucos eran hechos eunucos, eran castrados para que cuidaran los harenes de los reyes. Estos hombres eran generalmente elegidos para custodiar los harenes, como lo vemos en Esther 2:14. Pero el tercer tipo de eunucos son los hombres que se abstienen de casarse, lo hacen de forma voluntaria.
Ellos no son impotentes. ¿Pero por qué lo hacen? Mire, aquí es donde viene esa parte diferente. Lo hacen de forma voluntaria porque ellos quieren ser bendición en el reino. ¿Sí? No es obligado, no es como que tú quieres ser sacerdote, entonces no puedes tener esposa. Porque si hemos visto todos los problemas que ellos tienen ahora, ¿no? Es como que ellos, como un Pablo que de pronto fue casado, pero después ya no se volvió a casar. Él ya después de que eh, vivió esa parte y cuando ya Dios lo llama, él, él comienza su vida solo en servicio a Dios. Y ese es el tipo de eunuco que es un eunuco de bendición. Porque ya no se esfuerza ni por las mujeres, ni por las cosas de los hombres, ni por la carne, se esfuerza por llevar el reino de Dios. Pero Jesús termina con una palabra que está ahí al final del último versículo, del versículo 12, dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Y a qué se referirá con eso? El que sea capaz de ser casado, que sea casado, y el que sea capaz de ser eunuco, que sea eunuco. Porque ese don es dado por Dios. Porque si tú tienes un matrimonio, debes andar en bendición protegiendo a tu esposa. Debes andar en bendición guiando a tus hijos. Debes crecer en bendición para mostrar la gloria de Dios en tu casa, en tus hijos, con tu forma de ser. Porque donde te conocen dicen, wow, tú eres diferente. Como hace 8 días hablábamos, ser guiado por Dios se ve en cualquier lugar donde estemos. Porque siempre que van a haber una discusión, tú eres la paz. Tú eres el que pone la paz. Siempre que ves que puedes hacer algo por ayudar a otra persona, tú eres el que va a ayudar. Siempre que estás en medio de la oscuridad, y digo la oscuridad cuando estás en medio de gente que es grosera, que es altiva, que es, no sé, hay muchas reuniones de negocios que ahora uno va y hay gente orgullosa por tratar a los otros mal. Pero cuando tú llegas, tus palabras son sabias, son prudentes, son llenas de algo que nadie sabe qué es. Y todos dicen, pero el que tiene, que es diferente, o sea, el que hace las cosas por muy altivo que sea y llega tu humildad y llega esa bondad que Dios te ha dado, te hace diferente, te hace brillar en medio de la oscuridad, que es diferente. Entonces, así son esas personas. Cuando hay alguien que no está casado, pero que está llevando el reino, se está esforzando por mostrar a Dios, llevando la palabra, porque no quiere descuidar a su hogar, entonces prefiere estar solo y mostrar a Dios, ir a otros lugares, evangelizar, ser bendición. Pero el que está casado, pues quiere mostrar a Dios, pero lo va a mostrar a través de su casa, porque no va a pecar, sino va a estar en bendición, en matrimonio. ¿Sí ven? Es un don dado por Dios. Aquí Jesús no nos está dando una simple indicación para tomar una opción para sí. Está mostrándonos de qué manera son las cosas para Dios y cómo debemos tener un gran respeto por cada mandamiento dado por el Padre y no dejar que lo que los hombres quieran transformar nos aleje de su palabra. Entonces, ¿cuál es la tarea? Debemos cuidar nuestros hogares, hombres. Debemos cuidar a nuestra esposa. Debemos ser luz. Y la esposa debe respetar a su esposo. Y ser bendición. Donde lleguen ustedes como esposos, siempre va a estar Dios. Porque ustedes son imagen de Él. Varón y hembra los creó. A su imagen los creó, dice la palabra. Vamos a ponernos de pie. Eh,
tremendo cuando como hombres queremos hacer cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando a veces arreglamos las cosas con mentiras sabiendo que eso no es de Dios. Cuando no guardamos lo que Dios nos ha dado, eso es tenaz. Dios nos dio un hogar. Esforcémonos por ser mejores en ese hogar. Primero hay bendición en la casa y después seremos bendición para otros. Así que vamos a poner todo delante de Dios. ¿Listo? Vamos a cerrar los ojos y a darle gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, hoy te damos gracias por lo que nos has enseñado en Mateo 19, porque nos enseñas, Señor, que tu palabra es más valiosa que el oro, que tu palabra es más grande que lo que los hombres quieren inventar para alejarnos de ti. Señor, hoy ponemos nuestros deseos y nuestros sueños delante tuyo y solo podemos clamarte porque seas tú guiando nuestros pasos, porque seas tú orientando nuestras vidas. Hoy como hombres de nuestros hogares, Señor, te pedimos perdón por cada cosa que hemos hecho para ofender a nuestras esposas. Te pedimos perdón, Padre, porque ya podemos entender por qué nuestras bendiciones no llegan delante de ti. No queremos deshonrar nuestra familia, no queremos fallarte, Señor, y no queremos fallarle a ellas. Por eso, Padre, ayúdanos en medio de nuestra debilidad, ayúdanos en medio de nuestras situaciones, para que tu gloria se manifieste y para que podamos ser bendición en nuestra casa. Hoy, Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre, y te entregamos cuantos somos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Toma a nuestros hijos, toma a nuestra familia, Señor, y danos sabiduría a los hombres que estamos aquí, Señor, y a los que nos escuchan, para poder hacer las cosas a tu manera, Señor. Prudente y sabiamente, Señor, siempre buscando honrarte a ti, Padre, en nuestros hogares. Hoy descansamos en ti, Señor, y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. ¿Cuántos fuimos edificados? Espero que así sea. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, siempre debemos entrar en los diseños de Dios. Y el matrimonio es un diseño de Dios. Algo que primeramente instituyó Dios fue eso, la familia, el matrimonio. Por eso la cita que daba el pastor Rubén de Génesis. Se unirá al hombre, su mujer, los dos serán uno solo. Tú y yo por eso debemos caminar en esos diseños. Hoy en día todo eso está extinto, como él lo decía. Está más de moda la unión libre. ¿Por qué está de moda la unión libre? Porque siempre va a dar el paso a, si no me gusta me puedo salir de ahí. Si no me conviene entonces me voy. Pero Dios está esperando que los hombres se levanten como hombres de Dios, que ponen el pecho a la brisa, y sí, como dicen, y que le crean al Señor y entren en esos diseños de Dios. ¿Qué es lo primero que está atacando en este tiempo el enemigo? La familia. La familia que fue instituida por el Señor. Y está trayendo muchas cosas que se están viendo y las que faltan también por verse, pero por eso nosotros como iglesia y como hijos de Dios debemos estar firmes, conociendo la voluntad de Dios y caminando en sus mandamientos. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Le invito a que siga honrando al Señor con aquello que Dios haya dispuesto en su corazón, conforme Él le haya prosperado. Y mientras usted lo prepara, lo alista, le recuerdo nuestros próximos servicios. No olvide, viernes a las 7:30 es la reunión. 7:30 a 9 de la noche, Maestras del Bien, el grupo de mujeres que se conecta en línea todos los viernes. Si usted desea unirse a este grupo, le extendemos la invitación, que se puede acercar a la hermana Gelmita, mi esposita, para que puedan ser edificadas en esto, porque las mujeres también necesitan ser edificadas. Amén.
Las mujeres necesitan ser edificadas para saber cómo educar a sus hijos, cómo edificar a la familia, cómo se da ayuda idónea para su esposo. Todo eso es importante, ¿sí? ¿Y qué más que recibir la sabiduría de Dios para todas estas cosas? Entonces les extendemos la invitación a las mujeres. 7:30, maestras del bien, para que se conecten allí y puedan ser edificadas. Sábado estamos en este lugar en tiempo de oración. Hay muchas cosas por qué orar. Seguimos orando acá en este lugar, y si usted tiene alguna necesidad, alguna situación, venga los sábados y que aquí estamos orando, estamos clamando al Señor para que nos dé la sabiduría en medio de todos esos asuntos, de todas esas circunstancias difíciles. Sábado 7 de la mañana, vamos de 7 a 8, después de las 8 estamos en un tiempo de servicio muy especial, que es arreglar la casa de Dios, tenerla bonita, limpiarla, servirle al Señor, porque eso también hace parte de servir a Dios. El mantener este lugar agradable para Él primeramente, amén. Entonces le extendemos también la invitación después de las 8. Domingo estamos nuevamente en este lugar, nuestra reunión de discipulado va de 7 a 8, 9 más o menos. El discipulado que es tan importante, es importante que usted dé ese paso en dejarse formar. ¿A qué venimos a la iglesia? A dejarnos formar. A que Dios nos forme, nos moldee. Hay muchas cosas que Dios tiene que cambiar en nosotros. Tal vez muchos lugares no enseñan esto, porque la gente va detrás del favor, del milagro, de que le solucionen el problema en el instante, y muchas veces el Señor lo hace. Pero lo que más quiere Dios es que forme y moldee nuestro corazón, porque hay muchas cosas en nosotros que cambiar para que sean conforme a su imagen, conforme a su voluntad. Entonces les extendemos la invitación al discipulado, 7 de la mañana. Domingo nuevamente nos vemos en este lugar, a las 10 de la mañana nuestra reunión dominical, reunión familiar, y extendemos también la invitación a todos aquellos que se conectan, les extendemos la invitación para que se congregue. Siempre va a ser mejor venir a la casa de Dios, siempre va a ser mejor estar congregados, unidos como familia en Cristo. Aquí es donde nos vemos la familia en Cristo, acá en la iglesia. Aquí es donde podemos venir y, hermano, mire, tuve esta situación, ore por mí, me está pasando esto. Es aquí donde se ve ese contexto de familia en Cristo, porque finalmente cuando vayamos a la eternidad, ¿con quiénes nos vamos a ver? Con la familia en Cristo. Sí, allá nos vamos a ver las caras, Helmita. Allá nos vamos a seguir viendo en la eternidad. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, bendito Rey de Gloria. Bendecimos tu santo nombre, te damos gracias por esta palabra, amado Señor. Te pedimos, bendito Rey de Gloria, que nos ayudes a entender cada día más tu voluntad, a poner por obra esta palabra, Señor, a ignorar lo que dice la Escritura, Señor, porque en obedecer tu palabra hay bendición, Señor. Por eso, Rey de Gloria, te damos gracias, bendecimos la vida de cada persona, Señor, bendice el trabajo de sus manos, Señor, cada uno provee de lo que tú mismo nos das, Señor, porque solo somos mayordomos y administradores en esta tierra. Tú eres la fuente de todo, Señor, aún las mismas fuerzas que necesitamos cada día para levantarnos y poder ir a trabajar provienen de ti, Señor. Por eso te honramos a ti como nuestro proveedor absoluto de todas las cosas y te pedimos que nos des la sabiduría para ser buenos administradores y buenos mayordomos en esta tierra, Señor, y que administremos de tal manera, Padre eterno, que podamos ser de bendición para otros, amado Rey de Gloria. Todo esto lo dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Una feliz noche para todos, y es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Aleluya, gracias Jesús, gracias Señor. Honramos tu nombre, Padre. Saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Nos vemos el domingo. De igual manera, las personas que estamos aquí, que tengan una feliz noche.